nosotros Arsenio Hernández Fortuna, un destacado amigo que nos viene a ilustrar un poco, vamos a hablar con él, con Arsenio, de qué está pasando en Medio Oriente, hacia dónde va la perspectiva de ese gran conflicto que se inició precisamente con un ataque de Israel en un ejercicio de desesperación desde el punto de vista de su lógica de seguridad nacional, de seguridad de su pueblo, pero atacando a un país que cada vez que veo cómo sube la escalada, pienso que realmente el mundo está a un tris de una gran hecatombe. Arsenio, buenas noches. Buenas noches, Charlie, Abinader, Fortunato. Es un placer estar aquí nuevamente, gracias por la invitación. El tema es muy complicado. Todas las guerras son lamentables porque muere mucha gente que no toma decisiones en la guerra. Civiles, soldados, oficiales, subalternos. Entonces lo primero es lamentar la guerra. Y segundo, porque ese Medio Oriente influye en toda la economía mundial, como hemos hablado en otras ocasiones. La sorpresa de todo esto ha sido que Israel, ustedes recuerdan que hablaba mucho de su famoso escudo de hierro, ¿no? Y resulta que los cohetes, los misiles iraníes han penetrado esa defensa, ¿no? Lo que quiere decir que ya no hay esa supuesta invencibilidad de que... La llamada cúpula de hierro. Cúpula de hierro. El domo de hierro. El domo. Ellos tienen 3 sistemas. Mediano, corto, mediano ¿Cómo y es largo. ese sistema para que la gente entienda qué es el domo? Me imagino que debe ser una serie de equipos que interfieren los misiles y los desvían. Exactamente, lo interceptan, ¿no? Y lo Pero destruyen. no hay ningún hierro en ninguna parte. No. Para que la gente No, entienda. eso es la fortaleza, eso Sí. es una forma de llamar la Exactamente, atención. como el hierro es duro, pues la gente lo utiliza. Perfecto, sí, claro. Pero No nos vencen. son otros misiles para interceptar. Pero se ha demostrado que los iraníes tienen una tecnología bastante avanzada. Entonces esto crea una situación más complicada todavía, porque ya Trump está hablando de la posibilidad de participar, está exigiendo rendición incondicional a Irán, y eso es prácticamente imposible. Los iraníes no se van a rendir. Eso es muy difícil. Además, ustedes conocen y la mayoría de la gente sabe esa obstinación, ese sustrato religioso que hay en esa gente, sí, ¿verdad? Ese fanatismo, podemos decir, sí, que ellos no se van a rendir. Entonces, eso coloca al mundo en una situación muy delicada. Y Pakistán, del otro lado, diciendo que va a tomar participación. Precisamente, como que me adivinaste el pensamiento. Porque iba a mencionar eso precisamente. Pakistán ha dicho que si Israel hace un ataque con armas atómicas, Pakistán, que es otra potencia atómica, puede tener más armas que Israel, más armas atómicas, va a contestar. Y la tiene de hace mucho tiempo. Y la hace mucho tiempo. Va a contestar, que ellos con 2 bombas pueden desaparecer a Tel Aviv, la capital. Wow. Entonces eso es muy peligroso, crea una situación todavía más complicada. Ojalá que, digamos, el gobierno de Estados Unidos, para no decir Trump, que es una sola persona, pero su personalidad influye mucho en eso. Ojalá que el gobierno de Estados Unidos fuera más consciente, más moderado en esta situación, que ayudara a bajar la tensión y no avivarla, porque Trump la está subiendo. Desgraciadamente, por eso digo, ojalá que quiera Alá en la expresión. Ojalá quisiera que ellos, pues, mejor bajaran la tensión, claro, porque si la complican, eso puede ser toda una guerra mundial. Lógicamente Rusia no va a quedarse callada, ya ha dicho algo, ha hablado de intermediación, pero lógicamente Rusia está del lado de Irán, porque hay unas conexiones muy estrechas, ¿no? ¿Y China? ¿Qué dice China? China no dice nada, pero hay que suponer... Hace frontera con Pakistán, ¿no? El presidente, sí, sí, con Pakistán. Hace frontera con Pakistán, China. Perdona, Arsenio, el presidente Xi Jinping hizo hoy unas últimas declaraciones. La primera,
que ha hecho, aunque su Cancillería había rechazado de manera contundente Sí, claro. el ataque. el bombardeo, el primer ataque que ocurrió hace 4 días. El presidente Xi Jinping dice que Israel debe actuar con moderación y también dice que China está dispuesto junto con Rusia a participar en un ejercicio de mediación porque nadie quiere una hecatombe en el mundo ahora. Y igual que lo pidió el presidente Putin, que es una persona muy determinada, muy sesudo, y que a pesar de que tiene un conflicto con una operación especial de guerra, también motivada por esos intereses geopolíticos de la OTAN en las fronteras de Rusia, ha dicho, oye, tenemos que parar esto porque esto no sabe hasta dónde pueda llegar. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante. Lo que sí veo es que al parecer, Arsenio, y tú que conoces perfectamente la zona y todo eso, Israel en sus ataques a las instalaciones nucleares o proyectos nucleares de Irán subestimó la respuesta de los iraníes. Indudablemente, porque estaban pensando en esa cúpula de hierro que Charlie mencionaba ahorita. Pero se ha demostrado que no hay tal cúpula que pueda frenar esos misiles. Puede frenar algunos bombardeos aislados. Sí, no, incluso puede frenar muchos misiles. Hoy estaba explicando un experto en eso. Es decir, vamos a suponer que la cúpula esa o el domo, como le llamen, pueda frenar 10 misiles, pero si los iraníes tiran 12 o 15, entonces hay una parte que va a impactar, claro, que es lo que ha sucedido. Okay. Hay 10 que se capturan, pero hay 5 que hacen daño. Exactamente, eso es lo que ha pasado. Es decir, ellos han tirado, cada vez que lanzan una oleada, como dicen los periódicos de New York Times, El País, es decenas de misiles. En Tel Aviv se dice que hay más de 10 millones de habitantes. Entonces Donald Trump propone que esa población de 10 millones sea trasladada hacia otro lugar. O en Tel Aviv o en Teherán. ¿Tú te refieres cuando pide Teherán. evacuar a Teherán? Evacuar a Teherán. O sea, la capital de Irán. La capital, sí. De Irán, sí. No, eso es imposible. Es una locura. Es una locura. Eso no es Gaza. ¿Tú entiendes? Que ellos le dicen a la población, muévanse para allá, muévanse para acá. De hecho, mataron 59 Hoy ayer, mataron 59 palestinos. Mientras buscaban comida, imagínate. Porque esa es la otra parte. Israel se cansa de decir que la gente es enemigo de su pueblo. No, la gente es enemigo, rechaza, abomina de ese genocidio y de ese término de un pueblo como el palestino que se disputan la tierra y la zona históricamente, pero que además le impide que llegue el agua, le impide que llegue la comida, que llegue la medicina. Una señora diciendo en un reportaje de CNN, de las pocas que se han escapado de las informaciones, diciendo, mi niña duró 55 días sin tomar agua. Entonces, si eso no es criminal, ¿qué es lo que es criminal por parte de Israel? Eso lo ha dicho incluso un ex primer ministro de Israel. Hace poco lo ha dicho. Dijo que poner a la gente a pasar hambre, eso es crimen de guerra. Un ex primer ministro de Israel, es decir, que no es un cualquier loco, ¿verdad? Sino una persona con autoridad. Además de eso, creo que en encuentros anteriores hemos hablado de la importancia de las rutas comerciales, ¿verdad? Cierto. Ustedes recuerdan de esa zona, el Medio Oriente. El estrecho de Hormuz ya se está hablando de la posibilidad de que sea cerrado. O sea, si Estados Unidos ataca a Irán, ellos lo han advertido más de una vez. Los suministros de alimentos, de petróleo, todo. sobre todo. Eso subiría los precios del petróleo en el mundo entero, porque por ahí sale mucho del petróleo de Arabia Saudita y también de Irán propio, ¿no? Bajaría el suministro a Europa. ¿Quién controla ese estrecho de Hormuz? Irán, básicamente. Irán, básicamente. Es un estrecho bastante pequeño. Sí, relativo. Ojalá si de producción pudieran poner un mapa mejor, si fuera posible. Pero bien, ya la gente tiene una idea por lo menos. Están esos estrechos, el estrecho de Hormuz. Hay otro estrecho que le llaman el estrecho del mar de Adén. Si después que salen del estrecho de Hormuz van para penetrar al Mar Rojo, antes de llegar al canal de Suez, ustedes recuerdan el mapa, ese otro estrecho donde están precisamente los yemenitas, que son favorables. Que han mantenido en jaque, a pesar de ser un país
que ha estado en guerra en los últimos casi 15 o 10 Sí, años, sí. con Arabia Saudita, pero también con apoyo de otra región, pero son los que mantuvieron en jaque la resistencia de los palestinos contra Israel. Exactamente. Ellos han apoyado a los palestinos. Entonces, ese otro estrecho delicado. Y después está el canal de Suez, que ustedes recuerdan que es tan estrecho que no hace mucho un barco grande se atascó, ¿verdad? Se viró Y provocó, y provocó un tapón enorme que costó. Y cerca de ahí, del Medio Oriente, hay otro estrecho llamado el estrecho de Malaca o Malaca, que son dos islas, Malaca, sí. por donde entran los barcos que vienen de Asia, o sea, de las grandes potencias económicas de China, de Japón, de la India, de Corea del Sur. Toda esa mercancía que va hacia Europa principalmente pasa por esos 4 estrechos, que son 4 puntos neurálgicos de los 5 que existen en el planeta. El único que está fuera de esa zona es el estrecho de Panamá, que ustedes recuerdan. Está muy lejos. Que está muy lejos, lógicamente. Que Que para el caso no nos sirve de nada. no, pero ustedes recuerdan cómo ha hablado Trump del estrecho del canal de Panamá, sí. ¿no? Es decir, que esos estrechos son muy importantes. Que te quiero preguntar, Arsenio. Mira aquí, magnífico. Arsenio. Qué bueno. Míralo ahí, qué bien. Mira, ahí en el estrecho de Hormuz, fíjense, ahí está Irán de un lado y Arabia Saudita de otro. Guay. Kuwait, que también produce petróleo. Irak también produce petróleo. Omán, todos esos países producen petróleo. Entonces, si ese estrecho se cierra, todo el petróleo que sale desde allá deja de llegar Nos a Europa. embromamos en Occidente, entonces. Exactamente, entonces Estados van a Unidos, subir, Latinoamérica, subirían y hasta considerablemente. China y Rusia. Claro, subirían los precios del petróleo en el mundo, ¿no? Que Wow. de hecho empezó a subir Sí, ya. hace varios días, sobre todo la parte del petróleo que nosotros compramos aquí en la zona, aunque moderadamente uno de 63 El West a Texas, 60, el que el West compró Texas, aquí. perfectamente. Hay algo que yo quiero, no puedo perder de vista contigo, Arsenio, y es el origen del conflicto, además de la parte histórica y religiosa. La otra parte, el tema nuclear, el tema de los proyectos nucleares, que hay que recordar, la gente quizás no lo asocia, pero quien aportó la primera base del proyecto nuclear iraní de Irán fueron los Estados Unidos, con figuras como la del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que estuvo aquí en República Dominicana, y su esposa Farhad Diva, cuando se instaló la revolución islámica con Khomeini en 1979. Después de esto ya la revolución islámica desarrolla su proyecto nuclear, pero entonces la confrontación histórica con Israel. Bien, antes de pasar directamente Aquí tenemos ese otro mapa. El sí. estrecho de Malaca. Ah, míralo ahí, exacto, está. donde se ve la línea roja. Fíjense que eso es muy estrecho realmente, valga la redundancia. Entonces, por ahí tienen que pasar los barcos que van desde China, Singapur, Vietnam, Malasia. Filipinas, Taiwán, que produce mucho también. ¿Quién controla ese estrecho? Ahí, De Malaca. esas dos islas, ahí que se ven, Kuala Lumpur, Singapur, Sumatra. Ahí está, Sumatra, eso es esa- Asia. Sí, eso es Asia también, ¿no? Entonces, después de ese van los otros 3 que mencionamos, ¿no? Quiere decir que una zona muy delicada para el comercio mundial, muy delicada, porque por ahí es que están las grandes potencias, no se ve la India, pero por ahí está la India. allá arriba. Pues mira, más allá, La está ruta. China, está Taiwán, Japón más allá. La más ruta arriba. del petróleo. Antes era la ruta de la seda, ahora es la ruta del petróleo. De petróleo y de mercancías. Y de mercancías. Por ejemplo, Taiwán, que es una islita pequeña, mírenla allá arriba, pero es el principal productor de chips, de los chips esos que De utilizan. computadora. De computadora. Entonces, imagínate si se interrumpe el envío de esos chips de Taiwán a Europa y a Estados Unidos, le crea un problema muy serio a Estados Unidos y a Europa, ¿no? La industria de la tecnología. Exactamente. Entonces, y más lo que produce China, fíjense dónde está China allá arriba, ¿no? Hong Kong, incluso Vietnam ya es un productor importante que también le está vendiendo. Afectaría todo el sudeste de Asia. Todo el sudeste asiático sería. Relacionado con lo que tú decías, hoy hay una declaración, ustedes la verán, Matarlo, la habrán visto,
del primer ministro de Alemania. Él dice que Israel es que hace el trabajo sucio de las potencias occidentales. O sea, está diciendo que le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. A Estados Unidos, pero también a Alemania, a Inglaterra y a Francia. Sí. Porque ¿qué fue lo que hicieron en 1948? Que Inglaterra se salió de lo que es Palestina propiamente, que ellos eran quienes controlaban ese territorio. Entonces vino la declaración de la ONU, partir a Palestina en dos, darle un pedazo a Israel, formarlo, recoger los judíos, que miren ahí la línea otra vez, el estrecho de Omán, el que está aquí abajo, Djibouti, Yemen, mírenlo al frente. Ahí está bien ilustrado. Muy bien ilustrado, sí. Y todo es el Mar Rojo que llega allá arriba al canal de Suez. Quiere decir que es una línea, como decíamos, muy delicada, porque es que son puntos neurálgicos, claro. muy importantes. Y miren, toda la franja es Arabia Saudita, como ustedes saben, el principal exportador mundial de petróleo. Así que por cualquier lado que se vea un lío en esa zona, afecta a toda la economía mundial. Toda la economía. Entonces, volviendo a lo de, fíjense, Israel está allá arriba, que es un pedacito de tierra, ¿verdad? Después del canal de Suez. Pero resulta que ahí, estando Israel ahí, en ese pedacito de tierra, con el apoyo de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, se ha convertido en una potencia militar, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacía antes el ejército inglés, o podría ser el ejército de Estados Unidos, lo hace Israel. Con ese ejército tan potente, pero mantenido por las grandes potencias. Entonces, por eso es decir, Estados Unidos está de frente, detrás y en los lados. Por supuesto. Por eso Israel hace todo eso. Precisamente, por eso es lo que dice el primer ministro alemán, que Israel es que está haciendo el trabajo sucio, o sea, preservando los intereses de esas potencias, no solo Estados Unidos, también Alemania, Francia, Inglaterra, otras, preservando los intereses de esas potencias por el petróleo y por las rutas comerciales, ¿no? Entonces, por eso el apoyo que ellos le dan. Ahora, todo tiene un límite, ¿no? Ellos creían que Israel era invencible con ese apoyo, pero se ha demostrado que no, que los misiles iraníes pueden interceptar 10 o 12, como tú decías hace un rato, pero si caen 3 o 4, hacen daño, ¿no? Y entonces eso ha creado ya un pánico en Israel, porque ellos nunca habían sufrido un ataque de ese tipo, de que se vean edificios en el suelo. Y qué bueno que tú citas esa parte, Arsenio, y Charlie también. Israel había destruido toda esa zona cada vez que le interesa, nadie le respondía. Pero no es lo mismo ver ahora que esta tarde se informa Russia Today y otros medios de Europa, creo que BBC Mundo, que hoy Irán agarró y destruyó la sede del Mossad, pero hace 2 días también destruyó una parte del mayor complejo militar y electrónico de Israel, el complejo militar Rafael. Y hoy atacó también, Irán atacó la base aérea más importantes de Israel, de donde salieron las operaciones para atacar a Irán. Entonces las perspectivas de la guerra, en vez de desescalar, van en aumento. Sí, van en aumento. Y el presidente Putin dijo esta mañana que al líder de Israel, Benjamín Netanyahu, que no pierda la razón, que entre en razón para poder lidiar y evitar que eso se desenfrene y se vaya de lado. Por supuesto. Además de eso que tú has dicho, Irán atacó un puerto llamado el puerto de Haifa, que es el puerto más importante de ahí, y atacó una refinería y destruyó parte de la refinería. Es decir, que está atacando lugares vitales. Lugares neurálgicos. Neurálgicos de la economía y de las defensas de Israel. Entonces, bueno, ojalá que esto se frene, repito, porque no solo es pérdida de vidas humanas, que es importante, por supuesto, pérdida de infraestructura, que es importante, por supuesto. Bueno, cada vez que uno ve esas escenas de Gaza, por ejemplo, eso está arrasado. Tenemos un video, con su permiso, Arsenio, ¿Cómo no? con audio, un reportaje periodístico. Vamos a pedirle
a nuestro director que nos coloque esto de una oleada de misiles de Irán hacia Israel. Adelante con todo y audio. Nos enlazamos con la señal de Reuters. Esto está pasando en estos momentos en Israel. Irán está atacando. Lo que usted está viendo es en tiempo real. Esto es Tel Aviv. Miren ustedes los ataques, los misiles balísticos que llegan desde Irán como respuesta a lo que ocurrió a las 3 de hierro por el Daisbit Sling. En estos momentos tratando de interceptar todos estos misiles. Son más de 100 misiles, Paola. Vamos a actualizar esta información porque lo que ustedes están viendo es en vivo. Prácticamente, según el mapa que nosotros hemos tenido acceso, Paola, estamos hablando del norte, el centro y el sur de Israel atacados al unísono. Interceptaciones. Miren cómo se escucha en estos momentos. Es también el momento, Paola, en que la cúpula de hierro está actuando. Ya hay varios edificios, según reportes locales, que vienen siendo afectados porque lamentablemente, bien debemos saber que este sistema antimisiles no puede controlar el 100%. Llega a un 99, quizás un 98, pero están cayendo en estos momentos algunos misiles sobre Israel. Hasta el momento están mencionando que no se han recibido informes de víctimas. Este edificio es imágenes de Reuters en vivo y en directo. Estamos viendo una escalada a nivel regional y aquí hay que poner también un contexto, Paola. Hay un dato que este escenario de destrucción en Israel, Estados Unidos y el Reino Unido están interceptando también misiles. Sí, claro. O sea, si no fuera por la actuación de Estados Unidos y del Reino Unido, sería peor. Interceptando misiles. Y de Francia también. Y de Francia. Sí, la destrucción sería total. Exacto, pero especialmente Estados Unidos, Israel, Estados Unidos y Reino Unido. Inglaterra, Reino Unido. Inglaterra, Ustedes recuerdan la primera vez que Israel mandó un ataque, ¿no? Pero ese fue un ataque más o menos, digamos, pactado. Los israelíes, fue cuando los israelíes mataron, tumbaron, destruyeron la embajada de Irán en Damasco. Ustedes recuerdan ese caso, ¿no? Entonces ellos le contestaron, pero antes de atacar le avisaron a Turquía que iban a hacer un ataque comedido para demostrarle a Israel que ellos podían responder de advertencia. Naturalmente, los turcos, ellos son miembros de la OTAN y lógicamente avisaron a Estados Unidos y Estados Unidos a Israel. Entonces, en ese caso, Estados Unidos y el Reino Unido se prepararon y lograron interceptar muchos. Casi no hubo daño. Pero ahora no, ellos no están avisando, ellos están atacando cada vez que entienda que deben atacar. Entonces es una situación muy diferente. Hay un elemento que se agrega en este conversatorio que es muy importante con el analista, escritor, periodista Arsenio Hernández Fortuna. El hecho, la amenaza a una figura muy importante en la región, que es el ayatollah, el líder supremo de Irán, que es el jefe militar, es la máxima autoridad. Desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político y militar. Correcto. La amenaza de Israel, incluso la amenaza velada de Estados Unidos diciendo nosotros lo tenemos ubicado, sabemos. ¿Qué podría pasar, Arsenio? ¿Qué podría pasar si matan a una figura de esa naturaleza en Irán? La guerra sería interminable ya, una guerra religiosa. Exactamente, ya sería una guerra religiosa, pero eso no va a frenar a Irán, porque ellos están acostumbrados a eso. Ya Israel... Y parece que estaban preparados para eso. Sí, claro. Israel ya le ha matado varios científicos nucleares. Ahora le mató varios, pero antes le había matado al jefe de todos los científicos. Y sin embargo, ellos han seguido. O sea que ellos están preparados para cualquier cosa. Matan a ese ayatollah, ellos van a poner otro ayatollah, porque hay montones de ayatollah. Mataron varios jefes militares, ellos pusieron inmediatamente los sustitutos, porque ellos saben lo que eso significa. Pero además de eso, volviendo al tema de las consecuencias, ya se está sintiendo, ahorita veía un video desde Wall Street, un video para la televisión española, se está sintiendo en el problema, ustedes conocen bien el asunto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es como un refugio cuando hay crisis. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahora? Que ya
no están comprando esos bonos del tesoro, sino que lo que se está comprando es oro, ¿no? Para asegurar las Para reservas. asegurar las reservas, ¿no? China y la India están comprando oro. Japón y China hicieron una venta concertada de esos bonos del tesoro, vendieron una buena cantidad. Ustedes recuerdan que hace poco el dólar aquí estaba a 63 o más. Ya está a 69 ya. No, ha bajado. Cuando China y... ¿Se tambalea su fortaleza? Por supuesto que sí. Cuando China y Japón vendieron una cantidad enorme de bonos del tesoro, bajó el valor del dólar, incluso frente al euro, incluso aquí se sintió esa baja. Entonces, si continúa la guerra, eso puede desvalorizar más los bonos del tesoro de Estados Unidos y afectar la economía de Estados Unidos. No es solamente un problema de lo que pasa en el Medio Oriente, sino que lo que pasa en la economía mundial. Por supuesto, no es que va a caer el dólar, va a seguir siendo una moneda importante. Pero hay que recordar, los que somos más viejos, recordamos que hace 40 años atrás, por ejemplo, la libra esterlina una libra esterlina valía más de $2. Ya hoy la libra esterlina vale solamente $1 y pico. Okay. Ha bajado bastante, sigue siendo fuerte, pero ha bajado bastante. Entonces puede pasar igual con el dólar. Puede seguir siendo fuerte, pero bajar considerablemente. Entonces, la posición de Europa, perdón, Arsenio, la posición de Europa en todo este escenario, sobre todo, y tomando en cuenta la reunión del G7, que todavía está prácticamente casi terminando en Canadá. El presidente de Estados Unidos abandona el escenario para tomarse un poquito más en serio el tema de la guerra en Israel-Irán. Sí, los países del G7, recuerden lo mal que le cayó a Canadá, no solo al gobierno de Canadá, sino al pueblo de Canadá. Lo mal que le cayó que Donald Trump dijera que iban a convertir a Canadá en otro estado. Porque eso es imposible. Canadá es más grande que Estados Unidos, en territorio por lo menos, aunque tenga poca población. Entonces ya hay un sentimiento en el pueblo de Canadá. Anti-Estados Unidos. O por lo menos de no ir de turista a Estados Unidos. Ha bajado el turismo. De no consumir productos de Estados Unidos. Han bajado las ventas de Estados Unidos a Canadá. De buscar otros socios comerciales. Canadá está estrechando las relaciones con el Brasil, por ejemplo, con la India, por ejemplo, con Europa. Entonces, todos esos movimientos, al final de cuentas, le van a hacer daño a Estados Unidos. Porque es que si tú maltratas a un socio, lógicamente el socio no va a estar... si Charlie maltrata a Abinader o al revés, pues va a ser difícil, ¿verdad?, venir a hacer un programa la convivencia, venir a hacer un programa entre los dos. Entonces, ese es el problema, que Donald Trump ha irritado las relaciones con sus socios, no con China o con Rusia, sino con sus propios socios. Ya, finalmente, ¿qué se espera? ¿Se vislumbra una solución o seguiremos peleando toda la vida con Israel, Irán y esa crisis que se mantiene en esa zona del mundo? Tiene que haber una solución. No podemos adivinar cuándo ni cómo, pero tiene que haberla, porque lo otro es ponerse al borde de un holocausto nuclear. Un hecatombe nuclear. Hace poco estuvo la jefa de seguridad de Estados Unidos, de inteligencia, una señora, da declaraciones muy interesantes. Nosotros hemos publicado algunas en el periódico eldiarioantillano.com, porque las recibimos del Instituto Schiller de Alemania. Que ella dice que estuvo en Hiroshima y que ella vio que eso fue conmovedor, que es una cosa terrible lo que se ve ahora, que ya está reconstruida, pero los relatos que hay. Yo estuve, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Siempre le aconsejo a mis alumnos que cuando vayan a Nueva York no se pasen los días dando vueltas viendo tiendas, sino que vayan a la sede de la ONU. Ahí se ven algunas de las consecuencias de la bomba que cayó en Hiroshima. Y una de las cosas que se ven es el uniforme de un niño que desapareció el niño, desintegró el niño. Wow. Quedó el uniforme nada más. Intacto. Sí, el uniforme quedó intacto. Se ve la sombra de una persona en una pared.
desapareció la persona. Si se ven cosas así que son Horrible. conmovedoras, horribles. Bueno, Entonces, ese peligro nuclear, lógicamente hay que frenarlo y, lógicamente, Donald Trump y su país tienen responsabilidad en eso. bueno, ojalá que se busque una solución. Arsenio, te agradecemos profundamente, como siempre, tu participación Gracias, en este programa Agenda Libre. Tú eres un habitual visitante, ya tú eres parte del staff. Y va a Gracias, estar gracias. con nosotros en Claro. medio de toda esta crisis. Así es, así es. Gracias. Gracias, Ok. perdón, licenciado Ay, Arsenio señor. Fortuna, Abinader. Gracias, Gracias, como siempre, a hermano. los amigos televidentes que nos premian con el favor de su atención. Hasta mañana.